Esta gráfica es para mostrarles que hay muchas formas de maltrato a los niños, muchas formas. Algunas de ellas donde la privación es demasiado elevada, como es el caso de la negligencia, una forma también devastadora de maltrato en los niños. Otras formas como la pobreza y de pronto se pueden ubicar como amenaza más alta formas de maltrato como el castigo físico y por supuesto el abuso sexual. Este es un diagrama que desarrollaron con base en sus investigaciones dos doctoras de la Universidad de Washington en Estados Unidos, en Oregon, la doctora Sheridan y la doctora McLallan, que son dos de las investigadoras más activas en cuanto al impacto que tiene el maltrato en los niños, sobre todo a nivel de su desarrollo cerebral. Te voy a pillar, te voy a pillar. No. Ya, pues sin esconderse. Te pillé. Ahora nos vamos a quedar calladitos, pero no le vamos a contar a nadie. Esto es un secreto entre tú y yo. Si notas algo en tus hijos, llama al 147 Fono Niños. Ayúdanos a detener el abuso sexual infantil. Carabineros de Chile. Uno tiene que mirar esta situación desde las dos perspectivas y uno tiene que preguntarse qué pasa en la cabeza de los victimarios, por qué los pedófilos, los pederastas, los que abusan a los niños sexualmente de diferentes maneras hacen lo que hacen. Para la mayoría de nosotros es inconcebible que podamos abusar sexualmente de un niño. Ni siquiera nos imaginamos lo que es maltratar físicamente a un niño, mucho menos desde el punto de vista sexual. ¿Por qué lo hacen? Este es un trastorno, una enfermedad, donde los impulsos sexuales y las fantasías de ese victimario tienen que ver con niños inmaduros, usualmente menores de 13 años de edad. Y en el 20% de los casos, estos abusadores sexuales lo hacen con sus propios hijos o hermanos o familiares, o sea, son relaciones incestuosas. Tiene que haber una fuerza muy poderosa en su cerebro para que puedan violentar de tal manera algo que se sobreentiende es inadecuado, que desde muy temprana edad se está mencionando que no es correcto. No quiero jugar. No quiero comer. No puedo dormir. No me dejen sola. Hay señales. Tu hijo puede ser víctima de abuso sexual.
El objetivo no es entrar a romper eso dentro de la familia, abuelos y bisabuelos, sino también como empezar a trabajar. Por eso siempre se trabaja con el niño directamente, además de que con la familia, pero son los mismos niños, la misma persona la que va empezando a tener ese criterio de cómo me estoy formando y de qué es saludable para mi formación como individuo. Entonces es también la posición que van teniendo los niños, los adolescentes o la persona pues, que ha sido afectada. Esa posición es la que va empezando a romper paradigmas, ¿cierto? A que vengo de una familia, de una cultura en la que me han enseñado es esto, pero yo empiezo a ver eso de una manera diferente. En algunos países incluso defienden la castración quirúrgica, la remoción de los testículos para evitar la fabricación de testosterona y así disminuir esos impulsos sexuales dirigidos a esos menores de edad. En otros países como en Colombia se propone el encarcelamiento. En Colombia no hay cadena perpetua para este tipo de actos devastadores, deleznables. Hay encarcelamiento que puede durar pocos meses o algunos años, todo depende del juez. El hecho es que el encarcelamiento no cambia la manera de pensar de estas personas, no les hace reflexionar, no los lleva a cambiar de actitud una vez son liberados. Y lo peor aún, sé de buenas fuentes de alguien del mismo Instituto de Medicina Legal, que hay un tráfico de niños y menores de edad en las cárceles de Colombia. O sea que ni siquiera estando encarcelados están lejos de poder seguir cometiendo sus actos de pedofilia. Esto es algo que a mí me preocupa sobremanera porque obviamente nuestro objetivo es hacer todo lo posible por prevenir este tipo de actos. Pero si los castigos adolecen porque claramente son violados de manera constante, ¿qué posibilidad tenemos de que este pedófilo que fue encarcelado al salir no siga otra vez recurriendo a sus actos? Esta condición no tiene cura. Un pedófilo lo es para el resto de su vida y va a seguir vulnerando los derechos de los niños por el resto de su vida. Ni siquiera la vejez, ni siquiera la llegada de los años disminuye este tipo de comportamiento. La denuncia debe ser con respecto a cualquier niño, niña, adolescente que está sufriendo este hecho, porque eso como que nos compete a todos, ¿cierto? Y se ve mucho que callamos, porque simplemente pues no es mi hijo, no es mi sobrino, no es mi... Pero realmente todos estamos llamados a denunciar ese hecho, porque eso es algo que, digamos que nos afecta a todos como sociedad, ¿cierto? Un niño, una niña, un adolescente abusado, pues es una persona que va a crecer y que va a ser parte de nuestra sociedad, ¿cierto? Y está muy cercano siempre de cada uno, independiente de que haya vínculo pues, familiar.
y vivía en Ciudad Bolívar, en el barrio La Estrella. Mi mamá empezó a salir con un señor que vivía en el barrio, y empezaron a tener una relación. La relación se pasó harto, como unos meses más, y finalmente ese señor se fue a vivir a la casa donde nosotros vivíamos. Él se llamaba Edgar, y pues nada, él trabajaba ahí en la casa porque él trabajaba arreglando cosas para los vecinos, pues para la gente que vivía con nosotros en los barrios. Él arreglaba cosas, entonces él trabajaba en la casa y yo permanecía casi todo mi tiempo con él, hasta que llegaba mi hermano o llegaba mi mamá, que mi mamá llegaba pues muy de noche. Después de unos meses fue que comenzaron mis problemas, porque este señor empezó a maltratarme, empezó a tener algunos acercamientos hacia mí, hacia mi hermano, pero pues mi hermano, como era menor, pues no le hacían nada y él no se daba cuenta de las cosas, pero ahí fue cuando comenzó mi historia. Yo les recuerdo, yo tenía 8 años y pues ahí comenzó todo. Estoy enamorado de mi mujer, ¿o no? Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Quieres ver televisión conmigo? Bueno, por un ratico. Sí. No, papito, otra vez no. Vamos Gaby, tú sabes, vamos. Bueno, después de todo esto, después de toda la historia que ya les dije, yo les cuento, yo nunca le dije nada a mi mamá ni pues a nadie, porque me daba vergüenza y temor a que no me creyeran. Vergüenza, pues yo era muy pequeñita y contarle esto a alguien me aterrorizaba, la verdad. Yo decidí irme de la casa, busqué ayuda en mi tía. Mi tía actualmente vive conmigo, yo le colaboro, ella me da el estudio, yo le colaboro con un negocio que ella tiene. Yo no sé casi nada de mi familia, pues de mi hermano de vez en cuando intento pues verlo o hablar con él, pero no sé nada ni de mi papá, ni de ese señor, ni de mi mamá. Yo preferí dejar ese pasado y no volver a recordarlo. Y pues yo decidí contarles esto a ustedes por colaborar, para que eso no se vuelva a repetir, para que esta historia, la que yo viví, no se repita en más niños ni en más familias. Ojalá esto no vuelva a pasar, ojalá las mamás crean en sus hijos y los niños no sientan vergüenza y confíen en sus padres o en sus mamás más que todo. No se avergüencen, esto es un problema que les puede pasar a muchas personas y pues nada, ojalá esto no se vuelva a repetir, esta historia no se repita. Hay estudios incluso que muestran que aquellas mamás que fueron abusadas sexualmente cuando eran niñas, pueden no solamente ellas tener estas consecuencias de depresión, ansiedad y estrés, sino que sus propios hijos pueden también tener el riesgo de sufrir estas condiciones psiquiátricas. Por otro lado, esos adultos que fueron abusados sexualmente en la niñez tenían menos respuesta a los diferentes tratamientos. En otras palabras, cuando se intentaba ayudarles por
su depresión o su ansiedad con tratamientos psicológicos o incluso farmacológicos, la respuesta de estos adultos era mucho menor que la de aquellos deprimidos que no habían sido abusados sexualmente en la niñez. Un trauma de la infancia es una herida emocional como consecuencia de un suceso doloroso o angustioso vivido durante la niñez. Las heridas emocionales pueden ser muy hondas, y más si se dan durante nuestra infancia. Los niños y niñas no disponen de las herramientas adecuadas para gestionar los problemas que les pueden pasar. Las experiencias negativas de la infancia influyen sobre la personalidad, tanto que en la adultez pueden emerger en forma de psicopatología y síntomas como el estrés, la ansiedad o el retraimiento social, sin que el propio afectado sepa que es a causa de un hecho del pasado que todavía no ha gestionado. Sabemos también que cuando hablamos de abuso sexual, son las niñas y posteriormente las mujeres las que tienen el mayor riesgo. Hay un estudio con reportes de casi 6,000 casos de abuso sexual hecho en Estados Unidos. Y en este estudio se muestra que las mujeres tienen un mayor riesgo que los hombres de sufrir trastornos psiquiátricos en la adultez cuando fueron abusadas sexualmente en la niñez. Además, en Colombia no hay una mayor diferencia entre los géneros, pero en otros países se ha demostrado que las niñas son mucho más vulnerables y tienen más riesgo de ser víctimas de abuso sexual que los niños. Por ejemplo, condiciones como la depresión, el trastorno bipolar o las crisis de pánico, de miedo intenso, fueron más comunes en mujeres que fueron abusadas sexualmente en la niñez que los hombres. Y el riesgo de presentar trastornos psiquiátricos en esas mujeres que fueron sexualmente abusadas cuando era niña aumenta más todavía si la niña conoce al abusador o si ese abusador reiteradamente está abusando de ella. El abuso sexual es tan devastador para el cerebro humano y para la salud mental de los seres humanos que este estudio puede bien ejemplificar qué ocurre después del abuso sexual cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad muy común en la especie humana, que es la depresión mayor. Normalmente, los seres humanos que tienen riesgo para deprimirse, lo empiezan a hacer o presentan su primer episodio después de la adolescencia, en su adultez joven, tipo 20 años de edad o más allá. Cuando hay traumas de infancia que todavía no se han superado, la persona tiene el expreso deseo de pasar desapercibida, de no llamar la atención, por miedo a que pueda ser atacada. Teme volver a experimentar una experiencia que le cause un nuevo trauma. La ira es de las emociones más sentidas por quienes todavía no han manejado sus experiencias traumáticas infantiles. No es que sean personas violentas, pero sí están enfadadas con el mundo, un mundo visto como cruel y hostil. Esto les hace también ser poco tolerantes a la frustración y se muestran ante los demás de forma agresiva. Están constantemente a la defensiva. Da la sensación como si estuvieran a punto de explotar. Pierden la paciencia para ciertas cosas. O pierden el interés o se enfadan porque no están yendo como querían. Como consecuencia de ello, su rendimiento académico y laboral puede verse implicado, además de no desempeñarse bien en los equipos de trabajo. El abuso sexual es una de las formas más severas de maltrato a los niños. Y al darse principalmente por una persona de confianza del niño y de su familia, lo hace todavía más devastador. Recuerden que en Colombia son abusados sexualmente cada día 60 niños, 2 y pico cada hora. El abuso sexual a los niños los expone a tener un mayor riesgo de diferentes enfermedades, incluyendo los trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, alteraciones de la conducta, estrés postraumático, consumo de drogas y alcohol y suicidio, entre otros. El abuso sexual en la niñez altera el desarrollo del cerebro en áreas que se encargan de manejar el estrés, en áreas que se encargan de brindar o de percibir el placer, en áreas que se encargan de las emociones
Y esas alteraciones pueden persistir por el resto de la vida de esa persona. Por eso debemos seguir el ejemplo de Elie Wiesel, que fue el Nobel de la Paz de 1986, alguien que fue víctima de los campos de concentración nazis. Él dijo textualmente, y quiero que nos quedemos con esta frase: ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo. Con esas consecuencias, claramente estaríamos contribuyendo a esa devastadora situación por culpa del abuso sexual si no hacemos las denuncias respectivas.